Bueno, entonces continuando con el módulo, les voy a hablar cómo fue nuestra experiencia durante el periodo de pandemia con las salas de cirugía que hicimos para poder optimizarlas lo más posible, teniendo en cuenta pues que tuvimos unos picos, sobre todo el último, que fue un pico muy fuerte, y en ese es en el que nos vamos un poco a concentrar el día de hoy, de qué manera pudimos optimizar todos nuestros recursos. Lo primero es que quiero que sepan es que cuando empezamos el año en el 2021, el año pasado, teníamos un propósito institucional que lo habíamos definido en una sola palabra como prosperar. Luego de ese 2020 que tuvimos diferentes cierres, diferentes cuarentenas, suspensiones de cirugías, teníamos mucha incertidumbre de qué debíamos hacer, pues el 2021 ya se convertía en un año en el cual debíamos retornar a la operación con la que veníamos, cómo le íbamos a dar respuesta a los usuarios que estaban pendientes de muchas de sus cirugías, de pacientes que se habían agravado esperando también ser llevados a su cirugía para poderle dar tratamiento a sus distintas enfermedades. Yo creo que esta es una imagen que representa muy bien este tema de prosperar, ante cual, digamos, no estaban, el ambiente no era el ideal, pero debíamos buscar la forma de poder nuevamente arrancar y darle mucha solución a enfermedades que tenían nuestros pacientes. Sin embargo, nos encontramos con uno de los picos más fuertes que tuvimos, que empezó en el mes de abril del año pasado, que fue uno de los más extensos, que requirió también un gran esfuerzo por parte de todos los hospitales en la ocupación de las UCIs, en la ocupación de las mismas hospitalización general. Por eso aquí en este momento quiero hacer hincapié sobre todo en qué hicimos durante ese pico, porque sí fue un periodo que representó un esfuerzo muy grande para todo el personal del hospital. Aquí un poco hablarles de cómo fueron esos antecedentes y qué restricciones tuvimos por parte de las entidades territoriales una vez empezó ese pico de abril. En el 5 de abril se expidió el decreto 135 que hablaba de suspender procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad que fueran diferibles y que requirieran de hospitalización o UCI, porque claramente aumentaba la ocupación de tanto de hospitalización como UCI. El 15 de abril ya establecen suspender los procedimientos de baja, mediana o alta complejidad que fueran diferibles y que requirieran hospitalización o UCI, con una excepción de lo oncológico y de los pacientes pediátricos. El 4 de mayo, teniendo en cuenta que se iba agravando mucho más este pico que tuvimos el año pasado, se suspenden todos los procedimientos electivos no urgentes o no prioritarios de los diferentes servicios de internación quirúrgicos que requieran el uso de oxígeno y medicamentos para sedación, analgesia y relajación muscular, porque ya, como ustedes muy bien saben, empezamos a tener también dificultades con algunos de estos insumos, los cuales estaban siendo utilizados para los pacientes que estaban en la UCI COVID. Luego, nosotros acá en el hospital tuvimos una visita el 11 de mayo por parte de la Secretaría, en la cual básicamente revisaron y que estuviéramos cumpliendo con la norma, y esta visita resultó favorable a favor de la fundación, encontrando pues que estábamos cumpliendo con las reglas estipuladas por la Secretaría a la hora de los procedimientos que estábamos realizando. Sin embargo, también aprovechamos esta visita
para validar un documento que más adelante les voy a presentar de priorización, el cual pusimos en marcha durante este periodo de pandemia, durante este último pico de pandemia, el cual nos ayudó a optimizar mucho más las salas de cirugía que teníamos disponibles en ese momento. Y el 1 de junio, pues ellos ratifican el tema de suspender los procedimientos quirúrgicos que no fueran urgentes o que no fueran prioritarios. ¿Qué sucedió también durante este tiempo en cuanto a la capacidad de los recursos? Uno es que pues teníamos las urgencias llenas, teníamos alrededor de 160 y 190 pacientes diarios en urgencias. Esto llevó a que salas de cirugía que apoyáramos a urgencias en esta alta demanda que tenían, y por eso dispusimos de las 4 salas de cirugía ambulatoria que teníamos para atender pacientes de urgencias, y también dispusimos las salas de recuperación tardía para atender a los pacientes de urgencia. O sea que de alguna manera no podíamos estar ajenos a toda esta situación que se estaba viviendo en todos los hospitales, y sobre todo en nuestro hospital en la parte de urgencias teníamos que buscar cómo apoyarlos. También Salas de Cirugía apoyó todo lo que fue el servicio de hospitalización y UCI con el envío de personal de salas de cirugía, sobre todo enfermería, instrumentación, farmacia, esterilización, que están en salas de cirugía, fueron enviados a hospitalización y a UCI para poder también apoyar con más talento humano en estos servicios que lo estaban requiriendo en dicho momento. Claramente esto nos dejaba con una limitación en poder habilitar más salas de cirugía si requeríamos realizar más cirugías de urgencias. Adicional, ya lo que habíamos hablado, habían recursos limitados como era el tema del oxígeno y los monitores. ¿Qué estaba sucediendo en Bogotá? Aquí nosotros estuvimos conociendo que aquí es importante durante estos periodos poder establecer algún tipo de comunicación con nuestros pares, porque finalmente nunca nos las sabemos todas y es importante saber también ellos cómo pueden estar manejando las situaciones. Nosotros nos enteramos que algunos hospitales, por ejemplo, estaban con 1, 2 o 3 salas solamente funcionando, con algunos criterios como solo realizando cirugías de urgencias, algunas urgencias oncológicas, algunas las definían como urgencias y otros como casos prioritarios. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue dejar 3 salas, una exclusivamente para casos de urgencias y las otras 2 para casos de urgencias diferibles, que eran también casos como tal prioritarios que no podían extenderse. Y como les había comentado, dejamos 4 salas ambulatorias para atención de pacientes de urgencias y recuperación tardía también para la atención de pacientes de urgencias. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, con estas 3 salas, lo que hicimos fue ampliar el horario hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. El horario de programación que tenemos en salas de cirugía principales de acá de la Fundación Santa Fe va de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero teniendo en cuenta que teníamos muchos casos de casos de urgencias, de pacientes que requerían cirugías de urgencias o cirugías prioritarias, era necesario poder darle oportunidad a estos pacientes y poder darle respuesta también a este volumen. Entonces lo que hicimos, como estábamos solamente funcionando con 3 salas, porque ya parte de nuestro personal le estaba colaborando en otros servicios, teníamos que buscar cómo optimizar estas salas que teníamos. Por lo tanto, ampliamos el horario hasta las 10 de la noche. También ofertamos 2 salas de cirugía los domingos y festivos, que usualmente no se hacía durante, digamos, en periodos normales.
Fue necesario, obviamente, también recurrir a horarios extras por parte del personal, tanto de enfermería, instrumentación y farmacia, por lo que siempre fue un esfuerzo muy grande también por parte de todo el equipo de poder colaborar y contribuir a que pudiéramos optimizar lo más posible las cirugías de los pacientes que las requerían de manera urgente o priorizada. Y como les había comentado, fue muy importante unas reglas claras frente a qué procedimientos podíamos realizar en estas únicas 3 salas. Y de que no hubiese eh, malos entendidos, que fuera totalmente validada por todos los cirujanos, que tuviera evidencia también que estábamos, digamos, utilizando un método de priorización que fuera el más adecuado. Entonces quiero también comentarles sobre todo de este documento, porque este documento sí nos ayudó a optimizar mucho más los procedimientos. Pero antes de comentarles cuál fue ese documento de priorización o esos lineamientos que vimos de priorización, revisamos muchísimo, revisamos qué había. El Colegio Americano de Cirujanos propuso uno en algún momento, pero ante estos periodos de incertidumbre, de pandemia, donde tenemos que actuar de manera oportuna, eficiente, hay que ser muy prácticos y darle a un personal de programación un sistema que sea muy fácil también para poder hacer un filtro de qué se puede programar y qué no. Era muy complicado ponerles estas escalas que tienen una cantidad de ítems que son totalmente clínicos y que no nos ayudan a resolver de manera oportuna en este tipo de situaciones. Entonces, por eso estuvimos buscando y buscando la escala que fuera la más práctica que pudiésemos encontrar, que estuviera validada de alguna manera y que nos pudiera ayudar a optimizar también. Entonces, esta fue una que se adoptó del Hospital General de Massachusetts, de Boston, y que fue realizada en enero del 2021. Incluso fue publicada también en una revista, que esto nos permitió tener también mucha más tranquilidad frente a la evidencia de lo que estábamos utilizando, hasta a la herramienta que estábamos utilizando. Como ustedes pueden ver ahí, entonces establece unos criterios que van de la 1 al 11. Les voy a leer los 6 primeros. Procedimiento para salvar la vida y las extremidades, que se consideraba como una emergencia, tratamiento de enfermedades inestables o potencialmente mortales, tratamiento de infecciones que de otro modo se convertirían en potencialmente mortales, cáncer, pero cáncer lo delimita muy bien, dice cánceres en pacientes que han completado su terapia neoadyuvante, están en la ventana de resecabilidad y para quienes diferir su manejo quirúrgico no sea una opción. Cánceres agresivos que crecerán significativamente en 2 meses, para los cuales no se puede usar otras terapias para diferir procedimiento quirúrgico. Una segunda parte de los procedimientos por etapas en los que se ha completado la primera etapa, por ejemplo, el paciente que tiene una herida abierta en espera de reconstrucción, procedimiento de diagnóstico necesario para permitir el inicio de la terapia adecuada para el manejo del cáncer, por ejemplo, diagnóstico de linfoma o diagnóstico de cáncer metastásico. Algunos síntomas agudos, por ejemplo, hemorragia gastrointestinal, una obstrucción intestinal, riesgo de aspiración, invasión de las vías respiratorias, para lo que un manejo alternativo no es apropiado. Es decir, tiene que sí o sí ser quirúrgico. O fracturas que necesiten de un manejo quirúrgico. Fíjense que luego en estos lineamientos hacíamos una claridad, y es que durante las medidas restrictivas para la ciudad, debido a los nuevos brotes de infección, se podrán realizar los procedimientos categorizados entre la 1 y la 6 de la lista de priorización. Si el procedimiento es de mediana o alta complejidad y requiere de hospitalización general o UCI luego de su cirugía, o para casos especiales que no estén en la categoría de la 1 a la 6, el cirujano deberá justificar en la historia clínica la realización de la cirugía, y esta deberá estar autorizada por el jefe del departamento quirúrgico, el jefe de anestesiología y la jefatura administrativa de salas de cirugía.
y una vez empiecen a ceder las restricciones por parte de las entidades territoriales, se podrán realizar los procedimientos categorizados del 7 al 11, que lo cual también nos ayudó a cuando ya empezaron a habilitar nuevamente los procedimientos quirúrgicos, empezar a mirar qué debíamos priorizar de lo que estaba represado. Entonces, este documento fue muy importante, divulgarlo fue muy importante, validarlo cuando estuvo la Secretaría de Salud acá, que lo conocieran, si ellos estaban de acuerdo o no, para que cuando nos fueran nuevamente a visitar, pues ellos encontraran con que estábamos cumpliendo con este método de priorización. ¿Esto qué nos llevó? A que efectivamente sí optimizamos nuestros recursos. Fíjense que ahí tenemos los 4 picos desde que inició la pandemia. De marzo a abril, el primer pico que hubo, estábamos con 5 salas habilitadas y ese fue el volumen que realizamos en dicho momento. Luego ya teníamos 9 salas entre lo que fue agosto y diciembre del 2020 con ese volumen, y fíjense cómo en abril, cuando empezó el cuarto pico, que fue el más fuerte, con 3 salas, o sea, con casi más de la mitad de las salas disminuidas, pudimos mantener un volumen de procedimientos similar, sobre todo en los anteriores, al que tuvimos en los anteriores picos, que incluso en esos momentos teníamos más salas disponibles. Nosotros hicimos un análisis de benchmarking comparándonos con otro hospital muy parecido al nuestro en cuanto digamos, al número de pacientes y de cirugías que hace al año, y encontramos que sobre todo en el primer trimestre del 2021 estuvimos 29% por encima del volumen que realizó este otro hospital, y en el segundo trimestre, que fue este pico tan fuerte, incluso estuvimos un 49% por encima de este hospital también, que maneja volúmenes similares a los que maneja la fundación, lo cual nos dice que sí pudimos optimizar muy bien estos recursos. Para terminar, las lecciones aprendidas, más que digamos toda la parte técnica, son todas aquellas habilidades blandas, el trabajar en equipo, el escuchar a las enfermeras, el escuchar a las instrumentadoras, el escuchar a los mismos cirujanos. Como les digo, acá siempre es muy importante escucharnos todos. Sabemos que todos siempre tienen propuestas, y todas esas ideas que ustedes vieron arriba de la ampliación de los horarios, de mirar cómo podíamos trabajar días festivos, de tener una herramienta de priorización, todo surgió de diferentes personas del equipo de salas de cirugía. Las reglas totalmente claras y validadas de priorización, importantísimo, el documento que les mostré, que todo esto fuera comunicado todo el tiempo comunicación a los cirujanos, todo el tiempo correos a los cirujanos, porque vivíamos constantemente en cambios, las entidades territoriales cambiaban las normas, la ocupación cambiaba todo el tiempo en el hospital, entonces teníamos que estar informando todo el tiempo, y que hubiese transparencia en lo que estábamos realizando. Y el esfuerzo adicional al cual estuvieron sometidos todos, que fue muy importante y que sirvió para que pudiéramos salir adelante. Esto es lo que les queríamos entonces presentar el día de hoy. Espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias.